Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Vamos a continuar con nuestra plática en el estudio que pues había quedado, decía la vez pasada, en el estudio anterior, último que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, que habíamos llegado a una conclusión parcial. ¿Se acuerdan del tema que tratamos? Por ahí, de mis hermanos que estuvieron en el último estudio, miércoles 29 de septiembre, me parece. A ver, por ahí mi hermana Ruth Cerezo. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? El tema que estábamos tratando. ¿Alguien le quiere ayudar? Hablaba sobre la madurez y la inmadurez, y que lo que es la voluntad propia, que viene siendo la personalidad, el temperamento, y el carácter, el carácter. Sí, gracias hermano. En realidad, pues, para hacerlo de una manera global y como una pequeña síntesis de lo que habíamos tratado, tal vez esto parezca repetitivo, pero considero que sobre todo para algunos de nuestros hermanos que veo nombres nuevos, el tema en general que estaba tratando una estructura realmente de lo que puede ser nuestra vida y del propósito de esa vida, y en realidad no solamente la nuestra, sino la de todos los hombres. Inclusive me atrevo a decir que de toda la creación gira en torno a esto. Es decir, establecimos como una trilogía. Me gusta esa configuración de un triángulo, más bien de una pirámide. Fíjense, mis hermanos, que una pirámide, al igual que un triángulo, tiene 3 lados y 3 caras, y es la figura estable por excelencia, mínima. Y esto yo lo considero como muy importante, porque es lo mínimo que necesitamos en nuestra vida. A veces nos rodeamos de muchas cosas, pero créanlo que entre más cosas tenemos, más problemas en la vida tenemos también. Que si tenemos 2 casas, pues hay que atender 2 casas. Que si tenemos muchos enseres domésticos, pues ya no los tenemos controlados. Muchos aparatos electrónicos se descomponen, hay que darles mantenimiento, etcétera. Y a veces, pues lo que se supone que nos facilitaría la vida, nos las hace muy complicadas. Y bueno, esta norma se establece para todos los sistemas y en todos los aspectos. Entonces, entre más cosas le cargamos a nuestra vida, más diversidad tenemos, y el control va a ser más complicado, más difícil. Así que por eso me gusta la sencillez de una pirámide, porque es lo mínimo que podemos tener para tener una vida estable. Es decir, como la escritura dice, teniendo con qué comer, qué vestir, ¿qué más necesitamos? Y solamente teniendo a Dios. Y por eso, bueno, en esta estructura piramidal, yo les proponía que esta trilogía, y les voy a compartir precisamente eso de lo que estamos hablando. Si ustedes están viendo esa figura, bueno, se compone de 3 partes fundamentales. La parte de arriba, quién soy, quién es Dios, y la religión. Aquí, pues, por algo me salió invertido. En realidad, lo más importante es que en una arista, una de las caras es nuestro Dios, la otra somos nosotros,
y la otra es la relación que tenemos para con nuestro Dios. Y eso conforma estas tres ejes fundamentales de la vida de todo hombre, crea o no en Dios, lo acepte o no, sea religioso o ateo, o como se le quiera ver. Es decir, siempre va a haber un creador, siempre va a haber quien controla todo, quien recibe ese beneficio, quien está del otro lado, y la relación que hay entre estas dos entidades. En este caso, pues, nuestro Dios, nosotros, y la religión es la que nos relaciona con Él. De hecho, podríamos decir que en una definición así académica, la religión es un sistema sociocultural que relaciona al hombre con la divinidad, en términos generales. Y bueno, religiones hay muchas, miles de religiones. En realidad no tantas, pero partes de las religiones son muchas. En nuestro particular caso, que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo, a la religión cristiana, está basada y fundamentada, como lo pongo aquí, en el Evangelio de Jesucristo. Así que, si nosotros tomamos en cuenta esto, en realidad, en una de las partes de las aristas está nuestro Dios, en la opuesta, en la otra estamos nosotros, y la otra es lo que nos relaciona con Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Déjenme quitar la presentación, que no la encuentro. Ahí está. Bueno, así pues, entonces, esta parte, lo que tratamos la última vez efectivamente fue lo que corresponde a nuestra persona, porque pues lo que es de nuestro Dios, el conocerlo a Dios, quién es, cómo es Él, pues nuestro hermano Saúl dio un estudio espléndido, así como nuestro hermano Ricardo también nos dio un muy buen estudio al respecto de quién es Dios. Pero así que yo me aboqué a lo que somos nosotros, y en resumiendo y recordando esto, vimos cómo el hombre está constituido fundamentalmente de dos entidades, y estas pues me parece muy importante que las tengamos bien presentes. Así que pues yo le preguntaría a alguien si recuerda cuáles son esas dos entidades que nos componen como hombres, de las cuales estamos formados. ¿Alguien se anima? Nuestro hermano David, nuestra hermana Salomé, que te extrañaba de las preguntas. ¿Cómo se compone el hombre según el estudio que habíamos dado? Jaime, es el temperamento y el carácter. Así es, gracias mi hermana Polita. Ya te ayudaron, Ruth de Salomé. Sí, acuérdense, miren, que en realidad nosotros somos, lo que nos caracteriza es una personalidad. Somos únicos, y en esa singularidad de cada uno de nosotros tenemos una identidad personal, y esa Dios nos las ha dado. No somos iguales absolutamente a nadie. Decía nuestro hermano Ricardo, vean los dedos de las manos, de una mano, son todos diferentes, y aunque decía de las dos manos tenemos 2 pulgares, también son diferentes. Me gusta esa expresión, y efectivamente cada uno de nosotros es único como hijo de Dios, o como creación de Dios, o como lo querramos ver. Pero lo importante es que nosotros consideremos nuestra singularidad, porque de ello va a depender mucho
de lo que nosotros vamos a hacer. Y va a depender algo fundamental para relacionarnos con nuestro Dios, que es a través de la libertad. Y entonces, el hecho de ser únicos, también lo que nos da esa singularidad es nuestra personalidad. Cada uno de nosotros debe tener su propia personalidad. Y digo que debe de tenerla porque la verdad es que muchas veces no se cumple eso y las personas tratan de imitar a alguien más o de adoptar la personalidad de alguien más, ya sea por la moda, ya sea porque pues quieren ser como otras personas. Por muchas circunstancias buscan la facilidad de imitar a alguien más, y porque es mucho más fácil que cultivar una personalidad propia. Sin embargo, eso es lo que nos va a dar un valor absoluto, porque hablábamos también por ahí, si lo recuerdan, de los valores como personas, y hablábamos del valor absoluto, del valor intrínseco de cada uno de nosotros y del valor relativo. El valor relativo es el que nos da la sociedad y nos caracteriza y nos pone por muy alto o nos pasa por los suelos. De hecho, pues vean cómo mucha gente desprecia a otra. Ahorita los problemas raciales en Estados Unidos, etcétera, todo ese cuestionamiento viene de ahí. Y aunque la persona sea negra, sea pobre, inteligente, tiene el mismo valor como persona, y ese valor lo da Dios. La sociedad somos muy duros a veces con nosotros mismos y catalogamos a las personas y las desvalorizamos a veces totalmente, y eso es grave porque hay que recordar algo, que así como juzgamos seremos juzgados, y cuando despreciamos a alguien porque lo creemos menos, créanlo que Dios, siendo el creador, ¿cómo nos verá? Ya en el estudio que nos daba nuestro hermano Saúl respecto de Dios, nos ponía en la justa dimensión y no llegamos a ser ni siquiera un grano de polvo en la vastedad del universo, en donde Dios ni siquiera puede ser contenido. Entonces imagínense cuando nosotros despreciamos a alguien porque nos creemos superiores, ¿qué sucederá en la posición nuestra ante Dios? Por eso, de los estudios que hemos escuchado, es muy importante tener en cuenta eso. Y ese valor absoluto es el que nosotros debemos de tener. Ese valor es el que nos va a dar de acuerdo a la personalidad que adquiramos. Yo les comentaba que esta se va adquiriendo por etapas y que fundamentalmente se va a componer de 3 aspectos. Para irme un poquito más rápido y en esto, esos 3 aspectos son, primeramente, la herencia. Así es con lo que nacemos. Y luego viene el medio ambiente, que va a moldear nuestra personalidad de acuerdo a las características en las que nos desarrollamos. Y por último, nuestra propia voluntad, es decir, lo que nosotros queremos hacer. La primera decía, pues es una herencia, no la podemos cambiar, así nacimos y así nos vamos a quedar, guapos o feos, chaparros o altos, como sea. Y el ambiente, pues desgraciadamente no todos tendremos la suerte de nacer de buena cuna o en buenas condiciones. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden que nació en un pesebre, ahí rodeado de animales en una cueva, y pues habrá quienes nacen en un palacio y habrá quienes se desarrollan en ambientes muy agresivos, pero habrá quienes les tocó la suerte de vivir una vida regalada en un ambiente muy agradable. Como quiera que sea, eso va formando a la persona y eso va caracterizando cómo nosotros nos vamos a comportar cuando tengamos la responsabilidad de tomar decisiones. Así que la tercera característica que forma nuestra personalidad, la de la voluntad propia, esa va a depender totalmente de nosotros y de lo que queremos. Y mencionábamos pues que la personalidad se compone fundamentalmente del temperamento y del carácter. Y aquí el temperamento básicamente, pues desde que nacimos ya lo traemos. Es decir, podemos ser ciertas características, enojones, etc.
Es decir, son los instintos con los que nacemos y son los que nos ayudan a sobrevivir en este mundo, porque nos hacen reaccionar. Tienen efectos psicosomáticos muy importantes en nuestro cuerpo y caracteriza de una persona que ante el peligro se queda paralizada o se muestra agresiva. Eso lo da el temperamento, que cuando le gritan o se pone a llorar o se pone a agredir. Otra persona simplemente ignora y se va. Eso es el temperamento, que a alguien le llaman la atención y se molesta, que alguien le hace observaciones y se molesta, etc. El carácter se va adquiriendo conforme se van aprendiendo cosas, se va adquiriendo experiencias, se va viviendo la vida y se van aprendiendo experiencias. Lo importante de esto es que, créanlo, que el temperamento nos va a hacer reaccionar y generalmente en función de nuestra seguridad o de nuestra supervivencia. Así que si nos atacan, atacamos. En pocas palabras, nos vuelve agresivos o bien podemos entrar en pánico y dejar que abusen de nosotros. Pero el carácter es racional, es lo que aprendemos cómo vivir. Y lo importante de esto es desarrollar un carácter adecuado. No sé si recuerdan que tenemos un himno que se llama el carácter cristiano. Y el carácter cristiano precisamente nos da la inteligencia y sabiduría de comportarnos como Dios quiere y de dominar nuestro temperamento. ¿Alguien recuerda el último texto que leímos? Es clásico. Es de Romanos. ¿Sí? Es donde Pablo dice que hace lo que no quiere y lo que no quiere hacer, eso hace. Y entonces él dice, de ahí se derivó precisamente este estudio, y habla de la ley y habla de la voluntad de hacer las cosas y de algo que le impide, y es una reflexión en la cual determina que el pecado es el que actúa en la persona. Cuando escuchaba el estudio pasado en el que se hablaba del pecado, de los errores, pues créanlo que nosotros no tenemos la intención de manera normal y natural de cometer errores. Es decir, no tenemos el propósito de errar y por lo tanto, perdónenme que difiera, pero no somos pecadores de naturaleza. No nacimos pecadores. Desgraciadamente, en función del beneficio físico y personal, es que nosotros hacemos acciones que de alguna manera van a afectar a terceros y podemos considerar como errores de vida, porque cuando nosotros con nuestro comportamiento afectamos a terceros, es pecado, es un error. Y eso es que en ese sentido, si consideramos que nosotros cuando nacimos estamos listos para luchar contra la vida o por la vida, entonces pues vamos a pasar por encima de quien sea. Y pues la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dice que no. Entonces, ante los ojos de nuestro Dios, el comportarnos de esa manera nos hace ser pecadores. Pero bueno, esto de alguna manera es importante considerarlo, porque miren, de la religión, que es la relación que vamos a tener para con Dios, es lo que nos va a ir regulando nuestro comportamiento, es lo que nos va a ir enseñando cómo relacionarnos con nuestro Dios y con los demás. Yo les decía que por ahí en una... ¿Sí, adelante? Sí, claro. Entonces, ¿por qué nuestro Dios, cuando mataba hasta los niños? Yo infiero que si los mataba porque los niños ya venían malos, o sea, iban a hacer lo mismo que los padres.
Entonces sí pienso que la herencia o nuestra descendencia en algunos casos ya viene mala. Es la inclinación hacia donde lo dirijan al niño. Sí. Porque el corazón es más lo que diga, bueno, yo he sido percibido. El corazón traemos una naturaleza pequeña. La herencia ahí influye, pero cuando conocemos a Dios las cosas son diferentes. Sí. Por eso dice, bien en este camino y aún cuando puede ir con la observación y no falla. Así es, bien. Gracias. ¿Puedo intervenir ahí, Jaime, tantito agregarle? A ver, adelante. Nada más que ahí, Polita, yo le encuentro una dificultad a tu lógica de la propuesta que haces, porque entonces, ¿cómo explicas a Nínive? ¿Cómo explicas a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo explicas o sea, lo que intento decir es que el caso ese que mencionas, que es específicamente, creo que es el que está citado en el libro de Samuel, que es la orden que le da Jehová a Saúl, creo que es muy delicado que usemos un caso muy particular para generalizar la forma en que Dios actúa. Creo que ahí es donde está la dificultad de usar ese caso como para generalizar lo que Dios hace. O sea, creo que en realidad la orden que Dios, porque Dios mismo sería como contradecir cuando Jehová formó al hombre en el sexto día, lo vio y vio que era bueno. Y en realidad la cuestión con Adán y Eva, el problema que viene con ellos es la desobediencia, que es básicamente el problema en el que se metió Saúl. Del por qué nuestro Padre Celestial le da la orden a Saúl de erradicar a toda esa ciudad es muy en particular, y creo que no tenemos los datos para entender por qué Jehová dio esa sentencia, pero ahí la cosa es que Saúl la tenía que ejecutar. Pero veo que, por ejemplo, en Nínive la sentencia era igual. Jonás les iba a advertir que el lugar iba a ser erradicado, y sin embargo Dios al final tuvo misericordia de ellos. Entonces veo que ahí, pues sí, digamos que no usar los casos específicos y muy particulares de decisiones que Dios toma como para generalizar a toda la generación, a todo el género humano, porque creo que es complicado, no va por ahí la cosa. Esa es mi opinión. Entonces piensas que todos estamos bien cuando no estamos. Exactamente. Sí. Bien, gracias. Porque al final, de hecho, también la definición de mal es muy clara, que dice: el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, pero por falta de conocimiento. Por decisión, porque el mal, tú sabes hacer bien las cosas, y no las quieres hacer así, y entonces ahí es donde se imputa el mal. Bien, gracias hermano Saúl. Miren, ya para aclarar, me parece muy importante y muy interesante esta pregunta, intervención de nuestra hermana Polita, porque precisamente esas son las inquietudes que nosotros muchas veces tenemos y nos vamos a enfrentar cuando nos encontramos de frente ante la religión, el porqué de las cosas. Miren, yo quiero aclararles algo. Dentro del primer punto que vimos de ese triángulo está nuestro Dios. Dios nos creó, somos de Dios, su voluntad está sobre la de nosotros. Y perdonen lo que les voy a decir, pero si Dios determina destruirnos, nos destruye y está bien. No podemos decirle: Señor, ¿por qué me haces daño? ¿Por qué me matas? No, tiene derecho sobre todos nosotros, como nosotros tenemos derecho sobre nuestras posesiones. Eso es para empezar. Así que si Dios ordena cualquier cosa que, aunque nos guste o no nos guste,
está en su derecho porque somos de Él, somos su creación, por un lado. Por el otro, y creo que pues esto como que lo dejaría de tarea que investiguen, por ahí hay una parte donde dice que Dios tiene poder para crear y para destruir. Y en eso se basa nuestra fe, en que si Dios nos destruye también nos puede recrear, y nos puede destruir 1000 veces y recrearnos 1000 veces sin ningún problema. ¿Sí? Entonces no tenemos que tener miedo de decir, ya me morí y se acabó mi vida. No, de ninguna manera. Es tan simple como acostarse y despertarse de nuevo, y es de simple para con nuestro Dios así. Así que si Dios ordena que matemos a todos, no hay ningún problema, porque Él puede levantarlos de nuevo. Eso es para que no tengamos, para que se justifique de alguna manera que no había ningún problema de que Dios ordenara. Muy diferente si un hombre por sí decide quitarle la vida a otro. Tendría derecho si también puede dársela. Y entonces en ese sentido yo creo que ahí sería justo. Eso es por un lado. Ahora bien, el hecho de decir que alguien nace predispuesto, créanlo, que así como nuestro Dios es justo en todas las cosas, es justo también con todos los hombres. Y la justicia está en que todos tenemos la misma oportunidad. Podemos considerar que todos nacimos pecaminosos en el sentido que todos vamos a luchar por sobrevivir. Y si estamos en un peligro, pues mejor que el otro se dañe y no nosotros. Si tenemos hambre, pues la satisfacemos nosotros, y pues el otro que se quede sin comer, porque primero está mi vida. El comportamiento de los animales está regido por eso, y no son malos. Así es la naturaleza. Un animal te va a atacar y te va a matar, o porque tiene hambre, o porque se va a defender, pero no porque le caíste mal, o porque no le gustaste, o porque decide por deporte o por entretenimiento. Eso es el temperamento, esos son los instintos básicos, y así nacimos todos. Entonces, si nosotros queremos dejar de ser animales, si queremos cambiar, tenemos que ser seres de luz, hombres verdaderos, y entonces formar un carácter que refleje esa realidad. Y eso va a hacer que entonces yo seré capaz de sufrir hambre para que otra persona, que a lo mejor es hasta mi enemigo, no la sufra. Es ilógico. Eso está fuera de la naturaleza. Por eso, en una parte Pablo habla que la religión verdadera, el evangelio de Jesucristo, es locura. Y díganme si no es una locura, o lo que dice Jesucristo, que cuando te bofeten pongas la otra mejilla. ¿No es una locura? A mí me parece que sí, pero eso es lo que cambiaría y nos mudaría de ser simple y sencillamente como toda la naturaleza, para ser ahora sí hijos de Dios, en el buen sentido de la palabra. Esto quiero que lo reflexionen, y bueno, en una simple y sencilla lógica vamos a ver que todos nacimos iguales. Lo podemos ver con naturaleza pecaminosa en el sentido que vamos a buscar sobrevivir, o al lado contrario, que pues desgraciadamente, como toda la naturaleza, somos parte de la naturaleza, parte de este mundo. Tenemos que dejar de serlo si nosotros queremos seguir a Jesucristo, y de eso se trata la religión. Fíjense que sí, adelante. Si pueden hablar un poquito más fuerte o acercarse al micrófono, les agradezco para que se escuche bien. No era nada, bueno, silenciamos. Bueno, entonces decía
Y al respecto de las religiones, pues hay muchas, porque son sistemas que el hombre ha buscado hacer para tener esa relación con lo que no entiende. Y dentro de las muchas habla, por ejemplo, nada más el bahaísmo, que fue fundado por Baha'u'lláh entre 1817 y 1892, y esa es una religión que se centra en la persona como valor. Otra de las importantes es el budismo, por ahí del siglo V, que fue establecido por Buda. Otra más es la Mahayana, que es un movimiento surgido en el siglo I y que domina principalmente en los países de China, Japón y el sudeste asiático. Entre otras, la Theravada, que es una rama del budismo. El confucianismo, que más que religión es un sistema ético-moral, una filosofía. El judaísmo, que surgió con Abraham, ya lo leímos en la Biblia. Y pues ahí el cristianismo, fundado por Jesucristo con su evangelio, que es el que nosotros tenemos. No entro en detalles de cada una de las religiones, sino para que tengamos un panorama global. Hay otras más, como el krishnaísmo, que adoran al dios Krishna, el shivaísmo al dios Shiva, el visnuísmo con el dios Vishnu, derivadas de religiones orientales, pero ya que son muy específicas, así como hay otras derivadas de tradiciones como el vudú, la yoruba, la santería, el quimbamba, que son sincretismos de pueblos y que reúnen varias religiones, varios movimientos y crean algo que podría ser nuevo y que en realidad pues tienen sus características muy personales. Todas estas se busca tener esa relación con la divinidad, y digo con la divinidad porque creen en un ser supremo, independientemente de cómo lo denominen. Creen en un ser supremo que gobierna y maneja la vida de los hombres, que creó todo, pero que no lo conocen, y que de nosotros mismos nos cuesta trabajo conocerlo. Ya lo decían alguien de nuestros hermanos en su estudio, no es fácil conocer a Dios, no lo hemos visto, nadie lo ha visto. De hecho, su mismo nombre, pues realmente no tiene mucho sentido, y es una frase tan simple que dice yo soy. Dice nada más una síntesis en realidad de algo que existe y que nos dice sí existo. Así que realmente conocer a Dios no es fácil. Sin embargo, nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta que Él gobierna sobre todos nosotros. De ahí nace la religión en dos sentidos. Uno, para obtener favores, y el otro para evitar castigos. Y todas las religiones en común llevan precisamente eso. Por un lado, se busca favores, y por otro lado, se trata de evitar castigos. Por mencionar algunas de las religiones, se hacían sacrificios humanos para que les fuera bien. En otras, pues hacían sacrificios humanos para que no los dañara. Pueden revisar por ahí cómo se desarrollaban muchas religiones. De hecho, en la misma Biblia, por ahí dice que si se obedece a Dios y se le considera el Dios único, le va a ir bien al pueblo de Israel. Entonces vean cómo la religión de los hebreos nace en función de buscar un beneficio. También pues es muy puntual la frase de Juan el Bautista, cuando se acercan los fariseos y los doctores de la ley para que los bautizara, y les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué buscan la religión? Pues porque quieren huir del castigo. Entonces la religión nace en función de esas dos características: o buscar recompensa o evitar el castigo.
Cuando eso es lo que priva en las personas, créanlo que no tiene mucho sentido, porque si se busca el beneficio, cuando no tenemos problemas y estamos bien, nos olvidamos de Dios. Y por otro lado también, si es por evitar el castigo, nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas, nada más. Entonces eso es lo que va a definir la religiosidad de una persona, si le va bien o mal en la vida. Y entonces el respeto y el amor a Dios, pues realmente no lo existen, más que es pura conveniencia. Y en ese sentido, discúlpenme mis hermanos, pero no hemos superado la etapa del temperamento. Los animalitos, si lo tratas bien, te sigue a donde quiera. Si lo tratas mal, te va a atacar. Entonces, esa no es la relación verdadera que tenemos para con nuestro Dios. Dice, entonces, para no extenderme mucho, y como la primera parte de este estudio, quiero citar y quiero que leamos de Segunda de Timoteo 3, del 1 al 14. ¿Alguien quiere leer? A ver, leo yo. A ver, Dice, adelante. también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta el 17, por favor. Ok. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, gracias. Miren, con este texto nos vamos a quedar, y nada más les voy a resumir para que en el próximo estudio lo retomemos a partir de ahí. Esto es muy importante porque refleja el estado actual de la religión y sobre todo específicamente del cristianismo. La verdad es que dejamos mucho que desear. Yo creo que pues siendo justos, todos estamos en pecado. Y la tendencia precisamente de las religiones, y en específico pues voy a hablar del cristianismo porque la nuestra tiende a hacer esto, que
Pablo le da de instrucciones a Timoteo. Le dice pues que va a haber tiempos hoy y tiempos siempre ha habido que son peligrosos, porque el hombre se deja dominar por sus pasiones, por su temperamento y solamente busca su propio beneficio. Y con lo que describe aquí, pues se da una radiografía muy amplia, muy puntual sobre las características de cada uno de nosotros cuando nos dejamos llevar por esas pasiones: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Creo que ya me había emocionado de tales características que, pues la verdad, reconocemos una o varias de ellas en nuestra personalidad. Yo pues felicito a quien no tenga una de estas características y que las haya dominado todas en todo tiempo. Entonces, si nosotros tenemos de estas características, es porque desgraciadamente, ahora retomo las palabras o la pregunta de nuestra hermana Polita, así nacimos, así somos en ese sentido, pues somos pecadores todos. Decía nuestro hermano Pablo Telles en su estudio, que así nacimos, citó algunos de esos en donde dice que el hombre nace así. Ahora, de estas características, créanlo, que son necesarias muchas veces para que podamos sobrevivir, porque pues qué oportunidad tiene alguien que no piense en su propia seguridad. Imagínense una persona de estas en un ambiente agresivo, no va a durar mucho. Es como un animalito que no sabe defenderse o que no sabe conseguir su alimento. Entonces, podríamos decir que es necesario en nuestra vida. Aquí el problema es dejarse llevar o dejarse dominar por esto, porque la última parte que dice amadores de los deleites más que de Dios, y lo que dice que tendrán apariencia de piedad, es algo muy importante, porque muchas veces la gente aparenta ser lo que no es. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa es otra de las características que hoy priva en la religión, y mucha gente anda buscando por todos lados a ver cuál es la iglesia verdadera o cuál es la buena. Créanlo, nunca la van a encontrar, porque no está allá afuera, está dentro de nosotros. Y entonces, desgraciadamente, se cae en manos de estos engañadores que tienen apariencia de piedad, que se dicen sacerdotes, pastores, dirigentes y todo lo que se puedan imaginar, pero que en realidad se aprovechan de esta, pues yo no sé si llamarle ignorancia o llamarle candidez de muchas personas que pues simple y sencillamente no buscan aprender por sí mismos, que no buscan esa verdad. Y lo que más adelante dice, que lo importante que Pablo le dice a Timoteo: persuádete tú mismo de lo que has aprendido, y eso que ha aprendido cuesta mucho trabajo. Dice, la doctrina, conducto, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y Pablo se pone de ejemplo. El haber cambiado Pablo de la vida que tenía de perseguidor de Cristo a su sirviente, a su servidor, vean cómo es de un polo al otro. En la parte, cuando era perseguidor, pues le iba bien.
vivía bien, tenía triunfos, era fácil perseguir a los cristianos, era fácil esa vida, pero cuando va al lado opuesto y cambia, es dura, difícil. Pues en una ocasión lo molieron a palos y lo dejaron como muerto. Eso es lo difícil. Ahora, pero dice que de todas le ha librado el Señor. Ahora, todas las sufrió. Los palos, pues le cayeron, lo dejaron sangrante. Entonces no lo libró. ¿Qué quiere decir Pablo con que todo le ha librado? Lo que quiere decir es que por Cristo es capaz de aguantar eso y más. No que no le vaya a pasar. Y hoy día para muchas personas creen que seguir a Cristo es evitar todo esto. Y no es así. Seguir a Cristo es tener fuerza y capacidad de soportar todo esto y de seguir adelante. Entonces dice que tanto a Él lo librará como también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Porque vamos a sufrir. Dice, padecerán persecuciones. Pero cuando habla de los malos hombres y engañadores, dice que irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque van a engañar, pero ellos mismos se autoengañan y seguirán así. En ese sentido, bueno, lo importante de todo es que a final de cuentas entendamos algo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añade algo que es importante: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ojo con esto, es útil, no quiere decir que la escritura nos va a cambiar o va a ejercer el milagro en nosotros, no. Es útil como una herramienta, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la escritura realmente no tiene más poder que el hecho de que es una herramienta que nosotros podemos usar para esto. Y dice, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Créanlo, el hecho de conocer la Biblia, de tenerla en nuestras manos y de leerla, no nos va a hacer buenos. Pero es una herramienta por la cual nosotros podemos llegar a ser buenos. Si a nosotros nos dan un martillo, un serrote y unos clavos, ahí se pueden quedar, no se va a construir el mueble. Son herramientas que nos van a ser útiles para construir un mueble, pero ese hay que construirlo nosotros. La Biblia es una herramienta útil para esto. No quiere decir que haga el trabajo por nosotros. Así que, mis hermanos, pues tenemos la herramienta, hay que trabajar. Y bueno, 3 minutos para una intervención o una pregunta. Si no hay nadie más, bueno, pues entonces analicen, estudien este texto, porque con ese arrancamos el domingo y vamos a redondear esto, a llegar a esta conclusión, porque a mí me parece que este tema de la religión es muy importante y muy bonito. Con esto pues damos por concluido el estudio